justamente esto. Vamos a estar haciendo un recorrido sobre su carrera, bueno, toda la cantidad de cosas que hiciste, Juano. Fundaste revistas, fundaste espacios de arte, en este rol de gestor cultural desde el año 2002 también al frente del Centro Cultural de la Cooperación, y también el miércoles pasado te han nombrado personalidad destacada de la cultura en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es un placer tenerte acá. Gracias por aceptar hacer esta entrevista. Te doy la bienvenida formal y te pregunto, Juano, ¿de qué se trató ese reconocimiento el miércoles? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, participar de esta construcción radial desde los trabajadores y desde la cultura del trabajo, y remitiéndome al tema de este reconocimiento que se realizó en la legislatura, que para uno es muy importante el hecho de, luego de tantos años de actividad artístico-literaria, político-cultural, en la gestión cultural, uno pueda tener un reconocimiento al lado de muchos colegas, compañeros que participaron de esa jornada, que tuvo por iniciativa del reconocimiento a Juan Manuel Valdés. El diputado Juan Manuel Valdés fue quien te propuso a vos como personalidad destacada de la cultura. El diputado Juan Manuel Valdés fue el que me propuso a mí como personalidad destacada de la cultura, y me acompañaron Juan Sasturain, Víctor Hugo Morales, Luisa Valenzuela, Pompeyo Audiver, Jorge Dubati, Alejandro Dolina, bueno, una serie de compañeros, artistas, escritores, intelectuales, con los cuales yo trabajé también gran parte de mi vida, ¿no? Así que fue una situación muy, pero muy cálida, muy interesante, relacionada siempre con lo que implica el espíritu del arte, el espíritu de la poesía, el espíritu de lo que implica las transformaciones. Siempre yo decía allí que uno, como ciudadano de la cultura, o reconocido como ciudadano de la cultura, también es un ciudadano que se considera interesado por los temas sociales, políticos, económicos, y por cierto por las grandes transformaciones, y hay que reconocer de alguna manera que la poesía, si se quiere, como definición, o una de las definiciones posibles que pueda tener la poesía, implica de alguna forma que es lo que más se parece al mundo transformado, ¿no? El estado poético es lo que más se parece al mundo transformado. Y estamos construidos todos por epifanías, por experiencias poéticas, todos los ciudadanos de este mundo estamos construidos, algunos lo saben y otros no lo saben, ¿no? Que están construidos por experiencias poéticas, epifanías, que son de alguna manera la que luego, en el caso de quienes tenemos la vida profesional, artística, literaria, que llevamos adelante los resultados estéticos, les damos forma, creamos los bienes culturales. Los bienes culturales serán los que luego circularán ampliamente por la sociedad, y la forma en que circulan los bienes culturales remiten a las políticas culturales, ¿no? Y a las políticas públicas. Por lo tanto, es un recorrido que es muy interesante, ¿no? Que nace de la experiencia poética de ese mundo mágico, de ese sueño, de ese mundo onírico, se transforma en objeto artístico y luego circula por la sociedad, ¿no? O sea que es muy interesante cómo impactan las poéticas, las metáforas, las imágenes en la sociedad. El impacto de las poéticas es muy interesante, cómo se genera ese proceso. Así que uno trabaja desde la construcción metafórica, trabaja en lo que es el proceso propiamente dicho creativo, artístico, trabaja en el desarrollo y difusión de esa producción artística, y trabaja también con las políticas culturales, ¿no? Que entonces también hay toda una integración que creo que es muy valiosa, que yo justamente le di valor cuando me entregaron este reconocimiento, a esta lógica, ¿no? Que es una lógica que me tocó a mí tener la suerte de poder practicarla en cada una de sus etapas. Lo nombraste recién a Jorge Dubati, que habló en este reconocimiento.
hizo mención también a la obra, a tu última obra, La Celebración, que se está presentando en el CCC los viernes. Si vos tenés que venderme esa obra, si tenés que hacerme una reseña para que yo vaya a ver esa obra, ¿qué me decís? Sí, esta obra está construida desde lo que implica una reunión Uh-huh. en una casa entre artistas, escritores, músicos, poetas, intelectuales, y todo el debate que se produce entre ellos mientras esperan a los otros invitados. Uh-huh. La obra transita con esta idea que se llega a un recinto y hay una reunión artística con invitados en las casas de un amigo, en donde todos se conocen y empiezan a esperar a los que tienen que llegar. Y los que tienen que llegar nunca terminan de llegar, digamos, la suerte de Esperando a Godot, pero que tiene otro tipo de resolución. Los que tienen que llegar, llegan. Lo que tiene de atractivo la obra es cómo llegan y quiénes son los que llegan a esa casa. Mientras llegan los que tienen que llegar o los están esperando a los invitados que faltan, toda la obra va transitando los debates que implican armar una agenda, temas, discusiones, que son los debates, las discusiones, los temas que se suscitan en cualquier reunión. Claro. Y mucho más en cualquier reunión de artistas, ¿no? Y lo que es interesante, que fue experiencias que me tocaron vivir a mí cuando niño, adolescente, joven, y las experiencias ya en este mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, que es una reunión que remite a esos personajes históricos. Ninguno de los actores tiene la decisión o se tomó la decisión artística que representen a ninguno de los artistas que se supone que están en juego, ¿no es cierto? Porque por mi casa pasaban Antonio Berni, Castañino, María Elena Walsh, Leda Valladares. Por tu casa, por infancia. Por tu infancia. Y adolescencia. Claro. Y hasta siendo joven, yo fui a reuniones en las que estaban Ernesto Sábato, Enrique Molina, Edgar Bailey, o Juan Gelman, o Alejandra Agüero, o Jorge Luis Borges. Eran reuniones que se hacían en las casas de anfitriones, que eran personas muy queridas en el medio artístico literario. Imagínate que yo en los años 60, en la casa de Mario Pepe Quintana, tuve la oportunidad de escuchar a Violeta Parra, cuando estuve acá en Buenos Aires, ¿no? Tuve la oportunidad de encontrarme con Ariel Bufano, o tuve la oportunidad de encontrarme con Horacio Guaraní o Eduardo Falú, en diversas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, siempre tuve la intención de poder realizar una obra. Hay que pensar en lo interesante de lo que implica. Vos haces una reunión en tu casa, entre amigos, y en cada momento hay diversas circunstancias que pueden ser teatrales, como pueden ser un debate entre algunos de los que están integrando esa reunión, o a alguien se le ocurre decir un poema, o alguien explica el último libro que está elaborando, o alguien discute sobre alguna situación coyuntural o problema familiar que tiene, ¿no es cierto? Entonces, la propia reunión reúne a su vez a una serie de estados teatrales, ¿no? Todos esos estados teatrales van circulando en la obra, se va jugando como quien está dentro de una casa. El teatro es de alguna manera una casa en la que uno está integrado a esa reunión, a la cual todos debaten o plantean situaciones. Es una comedia, sí, con estado de humor, con juego muy teatral. Hay espacios para la introspección poética, como para el debate, como para la polémica, como para la ilusión o la magia. Funciona en una serie de estados, y la obra es muy interesante porque justamente se está a la espera siempre de aquellos que tienen que llegar, pero todavía no llegan, ¿no? Y la sorpresa, yo creo, tanto desde el punto de vista de la argumentación o de la literatura, como de la puesta en escena, está en que aquellos que tienen que llegar, llegan. Lo que es muy sorpresivo para el público es saber quiénes son los que llegan. Hablaste de Beckett, que seguramente, Esperando a Godot, decías, seguramente tenga mucho que ver en tu teatro, en tus obras. Hablaste también de esto, de que
como en Esperando a Godot, pero aquí los personajes llegan. ¿Cuál es el conflicto que existe en la obra? Muy bien. El conflicto es una suma de conflictos relacionados con los problemas estéticos. No es uno. No. Relacionados con los problemas estéticos, relacionados con el sentido que tiene lo real. ¿Qué implica lo real? ¿Cuándo se descubre lo real? El mundo digital, lo que implican las redes, los debates sobre lo que implican los oficios. ¿Qué implican los oficios? O sea, hay una sumatoria de conflictos que se pueden suscitar únicamente en una reunión. En una reunión en los cuales los artistas, los escritores, los músicos son amigos, pero a su vez debaten porque tienen diferencias. Claro. Y están asociadas a cuentos, a historias, como fue la del Loro de Perón. Es una historia muy particular, real, totalmente cierta. Está relacionada con historias vinculadas a esa condición, si se quiere, folclórica, que existía muchas veces entre los amigos escritores. Enrique Molina siempre llevaba un maletín, pero cuando se le preguntaba qué llevaba en el maletín, decía que él no sabía lo que llevaba en el maletín. Y entonces le decían, bueno, entonces abramos el maletín y vemos lo que tenés. No, de ninguna manera, yo no quiero saber nunca lo que llevo dentro del maletín. ¿Por qué, no? ¿Por qué sería, no? En un juego, es un juego lúdico, claro, en donde o aparece el loro de Perón, que es aquel loro que rescatan el cocinero de Perón cuando Perón entra en el exilio, es el loro que Perón le había enseñado la marcha peronista, ¿no es cierto? Y cantaba la marcha peronista. Sí. Y eso fue la condición por la cual lo persiguieron en el nuevo barrio en donde fue el loro a convivir junto con el cocinero de Perón. Bueno, hay muchas anécdotas, muchas historias relacionadas con la vida de los artistas, de los intelectuales que se ponen en juego y entran en un proceso. Por eso es un collage, yo diría, escénico. El género es una comedia, porque es de humor, de juego, teatral, humorística, pero entran en una serie de situaciones que se van superponiendo, más conexas, menos vinculadas entre sí, desconectadas, más conectadas. Un juego que, como en cualquier reunión, que no hay un orden previo establecido, ¿no? Y se juega con una serie de relaciones que aparecen, que son totalmente arbitrarias, como en cualquier reunión, en la que uno siente que tiene que planificar una agenda y que es muy difícil organizar y planificar una agenda sobre la cual uno pueda dirimir los temas que corresponderían a hablar ese día. Entonces se juega con esa idea, ¿no? Entonces es una reunión que es muy interesante porque todo lo que se está jugando allí es en función de esperar a los que tienen que llegar, que todavía no llegan, ¿no? Y es sorpresivamente la forma en que llegan. Entonces el juego es una espera a aquello que tiene que llegar. Hay otras imágenes y metáforas que están en juego también sobre lo que implica el sentido del futuro, el sentido de la posibilidad de soñar, ¿no es cierto? Y se debate sobre esas cosas. Cada uno debate entonces en las circunstancias que le toca lo que implican los problemas estéticos, existenciales, personales, ¿no? Se juega con todo eso, que entre lo real y lo irreal, ¿no es cierto? Se comentan los encuentros con algunos escritores, historias reales de la vida falsa. Así se titula una de las novelas que entra en juego, que era de Jaime Echeverri, un gran amigo de Abelardo Castillo, cuando estaba acá en Buenos Aires. Jaime Echeverri era es un escritor colombiano muy importante. O sea, están en juego una serie de situaciones, anécdotas, que se presentan allí como si fueran parte de esa reunión original. O sea, vos entrás a una reunión que va a comenzar con la llegada de cada uno de los invitados, pero a su vez estos invitados necesitan esperar a otros que también están por llegar. En esta construcción de la obra, bueno, la estás desmenuzando un poquito, la estás contando. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo fue la construcción? Porque la dramaturgia no solamente es tuya, sino que la compartís. Primero quiero preguntarte sobre eso. Y después, en toda esta cosa que vos contabas sobre, bueno, que mucho tiene que ver estos encuentros que estuviste a lo largo de tu vida, en tu casa familiar, si tenés algún personaje más cercano que otro en esta obra. Bueno, allí está atravesada la obra por algunos personajes
que, como te vuelvo a decir, no están tipificados por los actores. Pero está Enrique Molina en representación, si se quiere, del surrealismo, ¿no es cierto? O por aproximación, Alejandra Pizarnik. Está también Ariel Bufano, presente, por supuesto. Está Pepe Quintana, uno de los grandes bohemios, uno de los creadores, junto con el diario Crítica. ¿Cómo, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero nombrás escritores, poetas. ¿Cómo está presente la poesía en todas tus obras? Sí, totalmente. Aquí también están, diría, Antonio Berni, está presente también Juan Gelman, está presente lo que es, por supuesto, Lieber Friedman, otro de los grandes personalidades del arte y la cultura, que tenía una casa en la que como anfitrión hacía reuniones maravillosas también. Ya yo también he asistido a esas reuniones. Yo te diría que la experiencia que dio origen a la obra es ese conjunto de reuniones. Con Manuel Santos hicimos también una reconstitución a partir de la idea, con su aporte dramático, de lo que sería el presente. De tal manera que la obra no transcurre por un tiempo necesariamente exacto. No se sabe si es de día, claro, si es de noche, no se sabe si van a almorzar o si están cenando. No se sabe muy bien los tiempos que van transcurriendo durante la obra, ¿no? O sea, hay todo un juego al respecto, porque se transita por esa situación. Bueno, que es de noche, es de día, como que aquellas reuniones o cualquier reunión transita también esas relaciones muy abiertas con el tiempo, ¿no? ¿Es atemporal por algo en particular? ¿Lo quisiste mostrar así? Porque sí, ayuda mucho esa temporalidad a que la obra tenga un anclaje en el presente como en el pasado, pero también hacia la lógica del futuro, ¿no? Hacia una idea de lo que vendrá y qué sería lo que vendrá. Entonces funciona en todos los tiempos posibles, ¿no? Se desarrolla en todos los tiempos posibles. Estás en una reunión en donde los que se aproximan a uno puedan ser reconocidos. Y están mis padres también, Javier Villafañe y Elba Fábregas, titiriteros, poetas, artistas plásticos, también están allí. Para aquellos que los conocen un poco más pueden llegar a representarse en algunos de los personajes que aparecen. Pero vuelvo a explicarte, ningún actor, nosotros lo que hicimos con la dirección fue que los actores, en función de la obra, construyan un personaje que sea el que más se parezca a lo que ellos han leído en la dramaturgia. Entonces, por aproximación, imagínate las distintas formas que tienen los actores. Un actor como Eduardo Calvo, claro, que es un gran humorista, comediante, también tiene tonos dramáticos e instancias poéticas para desarrollar, y él fue construyendo una suerte de personaje surrealista, ¿no? Te iba a decir eso, me sorprendió justamente de Eduardo. Uno lo tiene, Eduardo Calvo es el heavy, es el personaje más conocido que tiene, es el heavy re jodido que anda por toda la televisión argentina, muy conocido. Me impactó verlo en otro modo, ¿viste? Exacto. Uno encasilla muchas veces Exacto. a los actores y a las actrices. Exacto. Y eso ocurre con Lombardini también, que es un comediante, mago, también es un titiritero en estas circunstancias y funciona también como comediante, y tiene estados dramáticos, porque tiene cierta introspección en un poema muy especial que tiene que decir, o Diana Kamen, que también pasa del gran histrionismo a la expresión así de debate interno, Irene Almus, que también maneja un títere, ¿no? Y pasa también de la comedia y del humor a la idea de la titiritesca, ¿no? Del objeto en función dramática, ¿no es cierto? O Martina Greiner, que es una música y actriz austríaca, ¿no? Ella es una de las importantes cuerdas que tiene la música en Viena. Está casada con un argentino, por eso vive acá. Así que tenemos la suerte de que pueda hablar en alemán, ¿no es cierto? Hay un juego entonces también con lo que son las voces, las distintas lenguas, ¿no? Que aparecen en el juego. O sea, se aprovecha todo lo posible. Bueno, Alfredo Castellani, que también es un gran actor, un gran comediante, que es el anfitrión, sería como el Lieber Friedman en la vida real, pero bueno, él no hace de Lieber Friedman necesariamente
como ninguno de los actores te decía, ¿no? Hace de algún personaje en especial, sino que se representan, y de alguna manera esto también le permite a Eduardo Calvo manejar sus propios tics, ¿no es cierto? Sus propios guiños, en función de que él hace una suerte de personaje así surrealista, muy particular, le permite también. Sí. Lo mismo le pasa a Lombardini con su manejo corporal, Sí, ¿no? sí, sí. Le permite justamente, el actor construye su personaje alrededor de lo que él además sabe y conoce. Es interesante entonces que cada uno de los actores construye un personaje y conviven por lo que se dice o por lo que simbólicamente representan o por algún vestuario a figuras del campo intelectual, como podrían ser Antonio Berni, históricas nuestras, ¿no? Sí. Antonio Berni, o Alejandra Pizarnik, o Enrique Molina, o Tita Merelo. Entonces hay distintas situaciones que uno las puede identificar, aunque nadie hace necesariamente ni representa a cada uno de estos personajes, ¿no? En esta primera parte de la entrevista estamos hablando con Juano Villafañe. Bueno, él es una personalidad destacada de la cultura, no solamente del teatro, sino que también es poeta, es periodista, es gestor cultural, tuvo a cargo muchísimos de los espacios relacionados con el arte independiente durante muchísimos años. Ya vamos a estar hablando de eso. Esta primera parte de la entrevista tiene más que ver con la obra, esta obra que se está presentando, la celebración que se está presentando los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, y que la gente puede acceder a las entradas por Alternativa Teatral y también en las boleterías del teatro. Te quiero preguntar lo último sobre la obra, que es ¿cómo fue el scouting del elenco? ¿Cómo vos hiciste esta selección? Bueno, esto fue una experiencia maravillosa realmente para contarla. Y te digo, otra de las grandes historias que aparece en la obra es el encuentro de mi padre con el rey de España. Mi padre hizo una travesía por España muy hermosa con una carreta al estilo medieval, haciendo títeres, escuela por escuela, por donde había pasado Don Quijote de la Mancha. Hizo un recorrido con títeres por los caminos de la Mancha. Entonces, en ese momento, el rey de España se quedó impactado, como un titiritero recorre los caminos de la Mancha, ¿no? Y haciéndolo con una carreta. Claro. ¿No es cierto? Como a la vieja usanza. A la vieja usanza, claro. ¿no? Entonces decide invitarlo al palacio y le ofrece una entrevista. Entonces el rey, por supuesto, hago corto esto, lo recibe y le aclara que es la primera vez que un titiritero, mientras estuvo él, como en el reino del primer titiritero que entra al palacio, que nunca había entrado a un palacio. Tremendo, ¿no? Que nunca había entrado al palacio un titiritero. Entonces mi padre le dice, bueno, a mí también me alegra muchísimo, déjeme que lo salude muy especialmente, porque mire que yo he manejado reyes en mi vida, pero esta es la primera vez que toco un rey de verdad. Entonces el rey se quedó muy impactado por la lógica del encuentro. Claro. Así que, por ejemplo, este encuentro, esta historia, que es una historia real, está también en la obra, se coloca en la obra. Nosotros cuando hicimos el encuentro, la búsqueda de los actores con Manuel Santos, hicimos una lista previa, ¿no es cierto?, de 6 actores. Sergio Lombardini, Diana Kamen, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Irene Almus, Martina Greiner. Y dijimos, bueno, vamos a hablar con ellos, porque nos parece que son los comediantes. ¿Directamente los eligieron? Sí, antes de que ellos conocieran o nos dijeran que era posible hacer la obra, ¿no? Entonces fuimos hablando sucesivamente y sí dijeron que sí en principio, pero querían leer la obra, y cuando leyeron la obra les encantó la obra. O sea, todos aceptaron. Claro. Y se pusieron al servicio de la obra, y todos reconocieron la hermosa poesía, ¿no? La hermosa magia que se podía dar alrededor de la obra y de esta reunión. Entonces todos se sintieron, y además nosotros le dijimos, mira, ustedes no van a representar necesariamente, aunque acá figure Antonio Berni o Juan Pellman o Alejandra Pizarnik, no van a representar necesariamente a ninguno de ellos, van a construir sus personajes, y va a haber una dirección, una puesta en escena, por supuesto. Estuvo a cargo de Manuel Santos Inurrita, que me acompañó con la dramaturgia de la obra. Así que eso también los aventuró todavía mucho más. Se comprometieron mucho con el espectáculo, porque iban a ser de alguna manera los creadores
de los personajes de la obra que habían leído, que les había gustado mucho, y reorganizaron su vida artística, inclusive Martina Greiner, que viaja a Europa bastante seguido, lo va a hacer ahora, que tiene que ir o ir por un contrato que tiene en Europa, en Viena, aceptó continuar, estuvimos el año pasado y parte de este año, para poder integrarse de forma estable al elenco. Así que fue una elección a priori que nosotros hicimos sin saber si nos iban a decir que sí o decir que no, que suele ocurrir. Sí, pero te dijeron todos que sí. Todos que sí. Y todos que se quedaron encantados con la obra. Ya la obra está muy atravesada por el cuerpo de ellos, por las formas teatrales que ellos tienen, y ellos mismos se sienten muy cómodos, ¿no es cierto?, al poder expandir su propia teatralidad también en la construcción de un personaje, ¿no? Estamos hablando con Juano Villafañe, una personalidad destacadísima de la cultura, no solamente ahora que lo declaró la legislatura así, sino que viene trabajando hace 50 años en la cultura en la República Argentina. Vamos a escuchar una canción y en un ratito volvemos.